Bien, vamos a hacer un breve repaso y adelantar un poquito la clase referente a lo que es la formulación química. Primero expliquemos en qué consiste la formulación química. Este es el hidrógeno y este es el oxígeno. Ya sabemos cuando el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno se unen para formar agua que tiene esta fórmula. Es decir, el agua es una molécula que está formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Bien, la formulación química es una parte de la química que consiste en aprender a cómo se forman los compuestos y cómo se nombran. ¿Por qué un oxígeno se une a dos hidrógenos? Es algo que ya algunos de vosotros ya empezáis a saber. Es decir, ya sabemos que los átomos tienen tendencia a tener la configuración electrónica más estable, que es, como ya sabemos, la de los gases nobles. Recordemos los gases nobles: helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón. Todos ellos, excepto el helio, todos ellos tienen 8 electrones en la última capa. Esa es la configuración más estable. Entonces, el oxígeno, que tiene en su última capa 6 electrones, vamos a representarlo simbólicamente así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, digamos que le faltarían 2 para llegar a 8. Le faltan 2 electrones para llegar a tener la configuración más estable. Y por otro lado, el hidrógeno tiene un solo electrón en su última capa. En principio le faltarían 7 para llegar a 8, pero 7 son muchos electrones y eso energéticamente es muy difícil. Es mucho más fácil que llegue a conseguir 1 y tenga 2. Ya sabemos que en la primera capa solo hay 2 electrones, que es la configuración estable de la del helio. Recordemos la configuración electrónica del helio, es 1s2. Es decir, es con 2 electrones y después ya empezaría a llenarse la capa siguiente, por lo tanto tiene la capa completa. Así que realmente uno puede ya empezar a entender qué es lo que ocurre. El oxígeno, que tiene 6 electrones, y el hidrógeno, que tiene 1, lo que va a hacer el hidrógeno es compartir un electrón con el oxígeno, y otro hidrógeno por aquí comparte su electrón con otro electrón del oxígeno, de manera que el oxígeno quedaría de la siguiente manera: con un electrón compartido con un hidrógeno y otro electrón compartido con otro hidrógeno. Así, el oxígeno podría llegar a tener 8 electrones porque al compartirlos, digamos de alguna manera, es de los dos, y el hidrógeno tendría sus 2 electrones completos y de esa manera se parecería al helio. Esa es la razón por la que se forma H2O. Es decir, eso tiene que ver con los electrones de la capa de valencia. Al número de electrones que un átomo comparte para formar enlace, por ejemplo, en el caso del oxígeno comparte 2 y en el caso del hidrógeno comparte 1, al número de electrones que un átomo comparte para formar enlace se le llama valencia. La palabra valencia viene de valor, es decir, lo que vale un átomo. Así que la valencia del oxígeno es 2 y la valencia del hidrógeno es 1. Eso quiere decir que comparte 2 electrones o que comparte 1. Cuando tú formulas un compuesto, primero pones un elemento y después pones el otro. Y lo que haces es intercambiar las valencias. Es decir, la valencia del oxígeno, que es 2, pasa al hidrógeno, y la valencia del hidrógeno, que es 1, pasa al oxígeno. Es decir, sería H2O. El 1 no se suele poner. Estos son los electrones que se intercambian esos electrones, pero al mismo tiempo viene a significar el número de átomos, es decir, significa las dos cosas. Este numerito es el número de electrones intercambiados, los 2 electrones pasan del oxígeno al hidrógeno, se intercambian, y los de hidrógeno pasan al oxígeno, pero al mismo tiempo significa que la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En la clase anterior, José Manuel os daría una tabla de valencias. Aquí en el libro tenéis una tabla de valencia en la página 71, y en esa tabla de valencia veis que existen
se separan en metales y no metales y hay una serie de elementos, por ejemplo el hidrógeno tiene valencia 1, lo pone con números romanos, pero da igual, viene a significar lo mismo. Y los metales, por ejemplo, busquemos, bueno, el oxígeno que está por aquí es un no metal, ¿lo veis? Tiene valencia 2, ya sabéis de dónde viene ese 2. Bueno, ¿qué diferencia hay a efectos electrónicos entre un metal y un no metal? Realmente la diferencia que existe entre un metal y un no metal es que los metales ceden electrones y los no metales, lo vamos a representar con una X, lo que hacen es tomar electrones. Esa es la diferencia básica entre un metal y un no metal. De manera que en el caso del agua, por poner un ejemplo, quien está cediendo el electrón en principio sería el hidrógeno y quien lo está tomando es el oxígeno. Sí, estaría actuando más como metal el hidrógeno en este caso y el oxígeno como un no metal. De hecho, el oxígeno, como recordaréis, se encuentra en la tabla periódica en la zona de los no metales. Si representamos rápidamente la tabla periódica de una manera esquemática, los no metales están por aquí, el oxígeno estaría por aquí. El oxígeno es un no metal. Bueno, pues aquí en esta tabla de valencias que os di y que tenéis en el libro, podéis ver las valencias de los elementos. Y si la vemos aquí en la tabla representada en la tabla periódica, veréis que los elementos del grupo 1 tienen todos valencia 1. Es decir, tienen todos un electrón para compartir. Son metales, lo que hacen es ceder ese electrón. Los elementos del grupo 2, los alcalinotérreos, tienen todos valencia 2. Es decir, que pueden llegar a compartir 2 electrones. El número de grupo tiene un poco que ver con los electrones de valencia. Grupo 1, un electrón, grupo 2, 2 electrones. Después se produce un salto, estamos hablando de los grupos principales, los S, y después salta a los P. Grupo 3, 3 electrones, 4, aquí ya empieza a haber varios. Por ejemplo, el carbono tiene valencia 2 y 4. ¿Eso qué quiere decir? Fijaos, os voy a dar una explicación. El carbono tiene valencia 2 y 4 y el oxígeno tiene valencia 2. Entonces, el carbono puede usar 2 electrones o puede usar 4. Si usa 2 electrones, vamos a formular el compuesto formado por carbono cuando usa la valencia 2, sería 2 del carbono y 2 del oxígeno. Y cuando usa la valencia 4, sería 2 del oxígeno y 4 del carbono. Normalmente lo que se hace cuando los números son divisibles por una misma cantidad, lo que se hace es simplificar. Es decir, C2 o 2 es lo mismo que CO y C2 o 4, CO y este sería CO2. ¿De acuerdo? Es decir, este es un compuesto que se llama monóxido de carbono y este se llamaría dióxido de carbono. Pero esa es otra historia, cómo se nombran, que sería la siguiente lección. ¿De acuerdo? Así que ya con esto hemos intentado dar una pequeña clase de cómo aprender a formar los compuestos, que es intercambiando las valencias y saberse el concepto de valencia, que son los electrones que se comparten